Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Flores Nazario. Bienvenidos a Circulando. En esta ocasión estamos otra vez con mi amigo y socio, el doctor Sixto Hernández León. Él es médico podiatra y en esta ocasión vamos a platicar sobre la marcha, el análisis biodinámico y biomecánico de la marcha. Es importante hacer una introducción antes. Una de las diferencias que tenemos los humanos entre los primates es que nosotros andamos en dos extremidades. Para poder lograr esto, la evolución tuvo que hacer diferentes cambios estructurales y anatómicos y para que esto pueda ser posible. Gracias a que nosotros andamos en dos extremidades, hemos conquistado prácticamente todos los ecosistemas del mundo. Hay humanos en la nieve, en el desierto, en la montaña, en la playa, en la planicie, en los valles, en todos lados. Entonces, no hay lugares donde no ha llegado el humano gracias a que caminamos en dos extremidades. Muchas de las maravillas que nosotros hacemos con las manos, como ahorita que estoy platicando, los que me están grabando, los que escriben, los que operamos, los que somos cirujanos, es porque tenemos la capacidad de hacer destrezas con la mano. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos aprendido a andar en dos extremidades. Gracias a que empezamos a andar en dos extremidades, quedaron las dos extremidades de arriba libres para poder hacer manualidades. Entonces, la marcha es una de las cosas que más hacemos a lo largo de nuestra vida y pocas veces nos ponemos nosotros a pensar, a darle la importancia que se debe de tener. Muchos de los que caminamos, cuando nos despertamos nosotros, es algo muy obvio, no le tomamos importancia. Pero las personas que han tenido la desgracia de perder una extremidad, que ya no pueden caminar, es una añoranza volver a hacerlo. Es por eso que la ciencia, la tecnología, sobre todo la medicina, ha avanzado en el estudio de los pies, en el estudio de las extremidades, pero sobre todo en los últimos años se ha dado un hincapié en el estudio de la marcha. No es posible que tu carro esté bien alineado, tus llantas bien balanceadas y tus pies estén chuecos. Por eso aquí el doctor Sixto nos va a hablar sobre la biomecánica de la marcha. Primero vamos a abordar pacientes sanos. O sea, ¿qué es? Cuéntanos, ¿cuántos pasos da el humano al día? La otra vez estabas comentando eso. Claro, ¿cómo no ponerle atención si damos entre 6,000 y 8,000 pasos al día? 4 millones de años para poner el astrágalo sobre el calcáneo. Nos debe llamar la atención ese proceso evolutivo para que el ser humano camine erguido. Y como bien lo dice el doctor Flores Nazario, amarrarnos una mano en la mañana podremos hacer las actividades durante el día, un poquito limitados quizá, pero amarremos un pie hacia arriba y tratemos de hacer nuestras actividades diarias. Yo pienso que ni al baño podemos llegar con nuestro pie amarrado. Si nos amarramos una mano, quizá transcurra nuestro día, ¿verdad? Pero al amarrarnos un pie, nos limita completamente. Definitivamente. Entonces, es por eso que el estudio de la marcha humana, el estudio de la biomecánica, es un tema apasionante y un tema en el que hace algunos años no se le daba la importancia que amerita este proceso evolutivo y nos hemos dado cuenta que hay patologías que aparecen desde que el ser humano empieza a dar sus primeros pasos. Y es nuestra obligación como especialistas del pie darnos cuenta cuando algo no anda bien en los primeros pasos de ese ser humano. De hecho, muchos de nuestros problemas en la vida empiezan cuando empezamos a caminar, ¿no? Cuando estaban los niños chiquitos y decían, ya empezó a caminar, ahora sí, cuidado. Y uno de los problemas que aparecen o cuando hay un deterioro mayor de un paciente es cuando el paciente está postrado. He tenido la oportunidad de ver, yo lo viví con mi papá, en el momento que ya no se pudo parar, en ese momento se precipitó su problema, en ese momento empezó su deterioro a pasos agigantados. Es por eso que los humanos nos debemos de mantener en pie, nos debemos de mantener caminando en medida de lo posible. Un paciente que no se mueve es un paciente que está destinado al deterioro. Al deterioro pierde fuerza, pierde reflejos, pierde seguridad y se van perdiendo muchas otras cosas. Es por eso que la caminata, la marcha, la pisada, el andar en dos extremidades es algo que debemos de privilegiar y para eso tenemos que cuidar los pies. Claro. Y
darnos cuenta que nos duelan los pies al caminar no es normal. Ok. Desgastar los zapatos mal al caminar no es normal. Hay que hacer caso cuando identificamos un problema en nuestro calzado. Ahorita que dices eso, digo, en la familia te dicen, mira, tú caminas igual que tu papá, porque gastas el tacón de la parte de adentro, de la parte de afuera. ¿Eso es normal? No, para nada es normal. Incluso son signos que debemos darnos cuenta de que o existe una pronación o una supinación del piecito. ¿Qué es pronación? Cuando un pie supina, estamos desgastando el arco externo, el arco longitudinal, la parte de afuera. Y cuando un pie prona, desgastamos la parte interna del zapato. Todos nos hemos dado cuenta en algún momento, como dice, oye, ¿desgastas chueco ese zapato? O como que no le estás pisando bien. Y hay que cambiarle las tapitas al tacón, ¿no? Porque claro. Están muy gastadas de adentro o de afuera. Y nos es más fácil comprar otros zapatos que darnos cuenta de si estamos pisando bien o no. Entonces eso se debe a que tenemos una mala pisada. Mala pisada. O el pie prona o supina. Y nuestra tarea es hacer un estudio varopodométrico para medir en las diferentes fases de la marcha cómo es que estamos basculando, cómo es que se hace la superficie de apoyo, la superficie de despegue, en qué momento de los ciclos de la marcha ese pie es que tiene un movimiento anormal. Y si identificamos que hay un movimiento anormal, hay que corregirlo. Ok, entonces tenemos que ver desde el momento que nos damos cuenta que el zapato se desgasta más de un solo lado, en ese momento ya es un signo de alarma y tenemos que hacer un estudio varopodométrico de la marcha. El estudio varopodométrico de la marcha, para que mis pacientes lo entiendan, es un estudio en donde varo viene de presión, vamos a medir la presión, podo viene de pie y métrico de medida. Entonces vamos a medir la presión del pie tanto en reposo como en movimiento. Y para eso existen una serie de dispositivos médicos y tecnológicos en donde nosotros estamos analizando cada fragmento del pie y para ver qué parte está pisando mal. Claro, ahora tenemos el apoyo de mucho recurso tecnológico para realizar con precisión estas mediciones. Desde escáneres 2D, escáneres 3D, plataformas sofisticadas de presiones y el uso de cámaras ultralentas para identificar cuando el paciente tiene una alteración de su marcha. Estos dispositivos nos permiten no hacerlo a ojo de buen cubero, ¿verdad? Como antes había una pedigrafía. Se pintaba el piecito con tinta. Como sello. Y se imprimía un sello en un papel. Y se medía la huella, se veía dónde se marcaba más, pero era mucha apreciación. Ahora los dispositivos nos permiten medir con precisión cuánta carga hay en cada cabeza metatarsal, en cada huesito de nuestro pie, cuando estamos de pie y cuando estamos caminando. Okay. Eso es importante. De hecho, también me han tocado ver pacientes que me llegan a mí a la consulta que ya traen plantillas y que me dicen que esas plantillas se las tomaron con un molde de yeso o que les hicieron que pisaran como cuando te toman una impronta, una huella. Una espuma fenólica. Sí, cuando vas con el dentista, ¿no? Que llega y te toma una muestra. Una impresión. Así, te hacen una impresión y con base en eso te hacen una plantilla. ¿Sirve, no sirve? ¿Cuándo estamos sin movernos? El ser humano, ¿cuándo está sin moverse? El pie es una estructura dinámica. El pie es una estructura que siempre está en movimiento. Son 26 huesos que tienen 33 carillas articulares y 107 ligamentos. Todo el tiempo están en movimiento. Es una arquitectura en la que si tú te fabricas unas plantillas con un molde de yeso o con una impresión sin analizar cómo es que se comportan esas articulaciones o esos huesos de tu pie cuando tú estás caminando, pues será una plantilla pues menos exacta para tus necesidades de locomoción. Cómo está en ese momento el pie. Pero ya cuando te pones a caminar,
ya eso va cambiando. Claro, recordemos aquellos niños que les ponían una plantilla de carnaza, ¿verdad? Ajá. Y que decía, oye, papá, es que eso me causa más dolor, me duele mi pie cuando me pongo esa plantilla. Ahorita que dices, esas plantillas pues eran una tortura, ¿no? Claro. Pero para los que nos están viendo, la marcha tiene 4 momentos, ¿no? Que empieza el talón, que es cuando da el primer contacto, cuando choca con el Contacto pie. de talón. Luego, cuando está toda la pisada prácticamente de talón, los metatarsos y después viene la parte de despegue, donde ya el talón está levantándose, solamente están cargando estas 2 partes. Y El antepié. el antepié. Y ya cuando el dedo gordo, que es el primer dedo del pie, es el que impulsa. Fase de despegue, sí. La fase de despegue. Entonces, en todas esas fases de la marcha, debe de haber una distribución normal de todas las cargas. Claro. ¿Sí? Cuando alguna parte del pie está cargando más que otra, se puede medir en estos sensores. Claro, es posible medirlos. Es decir, si está cargando más el primer dedo, el segundo dedo, el quinto dedo, ¿qué pasa cuando ya dice, bueno, ya te hicieron el examen de la marcha, el análisis biomecánico, ¿qué sigue? Ya que realizamos un estudio baropométrico de la marcha, vamos a identificar las zonas de mayor presión durante el proceso biomecánico normal. Habrá algunas zonas en las que tendrán mayor presión y esas zonas habrá que descargarlas. Hay pacientes que no se habían dado cuenta que tenían una hiperkeratosis o un callo que ya identificaba un proceso de mayor presión sobre esa cabeza metatarsal. Incluso le estaba ocasionando dolores en todo el antepié o dolores de talón o dolor de la fascia. Lo que sigue después de identificarlos es fabricar una plantilla personalizada para ese padecimiento. Cuando hablas de descarga, explícanos qué es una descarga, porque el paciente no entiende, que pues, nosotros estamos familiarizados con el término, pero una descarga, ¿qué es? Pensemos en que el huesito hace una presión sobre el piso, una presión. Ese punto está cargando más. Ese punto tiene una carga de más. Lo que hacemos con una descarga es quitarle peso a esa zona que está cargando de más. Y se reparte en el resto de los puntos. Claro, hay que hacer una redistribución de la carga, una redistribución de la carga al resto del pie y que esa zona no esté cargando con todo, ¿verdad? Porque se va a lesionar. Ok, esa zona de presión de más, esa parte que está cargando más en el pie, como que se aísla para que el peso se recargue en todas las demás partes del pie y esta deje de estarse dañando. Es por lo general abajo de esa parte que está cargando más, siempre hay un callo. La mayoría de las personas que llegan a tener un callo es porque esa parte está cargando más. Claro, y definitivamente va a surgir una lesión a partir de esa hiperpresión que tiene. Eso es muy importante porque muchos de los pacientes que son diabéticos llegan con algo que se llama mal perforante plantar. El mal perforante plantar es la lesión, la herida, la llaga que empieza en alguna de las partes de la planta del pie. La mayoría de las veces es en el dedo gordo, puede ser el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Y eso casi siempre empieza como un callo. De no tratarse en esa etapa temprana, ese callo puede evolucionar a una lesión que de no tratarse a tiempo puede evolucionar a gangrena y de no tratarse a tiempo, esta gangrena puede terminar en una amputación mayor. Claro, algo tan importante como una amputación. Ok, entonces estamos hablando de que muchas de las lesiones en el pie de un paciente diabético puede empezar por una mala pisada. Una mala pisada, así es. Cuando hablamos de un paciente que vive con diabetes, todo se empieza a complicar. Hay piecitos que tendrán zonas de hiperpresión y que no son diabéticos, pero cuando esa persona comienza o ya es un paciente que vive con diabetes, es un factor de riesgo muy importante. Ese mal perforante plantar evolucionará libremente porque hay que recordar que el paciente que siente un callo le duele y va a revisarlo. El paciente que vive con diabetes, esas funciones de protección del dolor que le puede causar el callo
pues ya están abolidas por el deterioro de su diabetes y el paciente consultará hasta que vea algún tipo de secreción y ese callo ya está fuera de control. Regresando al paciente sin diabetes, al paciente sano, ¿a partir de cuándo se recomienda hacer una baropodometría? Desde que, como dijo antes, ves caminar mal a ese niño. Que mete el pie, que se va de lado, así es, que gasta el tenis más de adentro que de afuera. Si tú ves pacientes preescolares o escolares, hablando de 4, 6, 8 años de edad, identificamos un problema, debemos de realizar un tamizaje de la marcha. Hay que identificar por qué está caminando mal. Un tamizaje de la marcha es una revisión de la marcha. Una revisión, así es. Darnos cuenta por qué es que ese bebé o ese niño no está caminando de manera normal. ¿Ese estudio duele? ¿Es caro? ¿Qué es? No, es un estudio rápido, es un estudio que no representa algo invasivo. Vamos a poner a caminar a nuestro paciente sobre una plataforma digital, lo más normal que él pueda. Vamos a realizar unas mediciones mientras él camina, apoyados por todos estos recursos tecnológicos que hablábamos antes, como el escáner 2D, el escáner 3D, y la plataforma de presiones acompañado de las cámaras de grabación. Prácticamente sin dolor. Como una alineación y balanceo, pero del humano. Así es, así como llevamos nuestros carros a alinear y balancear, identificamos dónde andan pisando de más esas llantas, ¿verdad? Okay. En los seres humanos es imprescindible corregir esa desalineación. Hay que alinear los pies. Un pie desalineado. ¿Y dónde se hacen esos estudios? Esos estudios se hacen en un laboratorio especializado de la marcha. Aquí en Hospital Ángeles contamos con ese recurso tecnológico. Es parte de nuestra consulta del día a día realizar este tipo de estudios. Ya no es que los mandemos a algún gabinete externo o como antes hasta Ciudad de México. Aquí en Hospital Ángeles Morelia ya contamos con laboratorio baropodométrico de la marcha, con lo necesario para identificar el problema y darle solución. Ahorita van a aparecer los teléfonos aquí para que los pacientes que quieran hacer una cita, para que se haga un estudio de la marcha, para que vean cómo están pisando, puedan sacar cita. Es en el 4º piso, se llama Alíneate, ¿no? Alíneate, sí. Hay que alinear nuestros pies. Un pie que duele, un pie que si tú tienes un dolor de cadera, un dolor de rodilla, un dolor de cervicales o de espalda. Sí, puede ser que el problema, el menor de tus problemas sea ahí el dolor de la espalda. Todo sea originado por una mala pisada. Y lejos de operarte de columna, operarte de cadera o de rodilla, deberemos corregir el tema de tu pisada. Hay pacientes que se han operado la columna sin antes haber corregido su marcha. Su pisada. Su pisada. Entonces, pues será un problema recurrente. Okay. Cuando el paciente, regresando al paciente con diabetes, el paciente que ya tuvo una lesión, porque me han tocado que llega el paciente, trae una herida en el pie, le damos tratamiento, manejo avanzado de la herida y el paciente recae. ¿También tiene utilidad este estudio aquí? Desde luego que sí. No será solamente nuestro trabajo atender la infección o realizar alguna amputación, es parte del manejo integral de estos pacientes que cursaron con una amputación parcial de su pie o una amputación menor. Si no atendemos de manera integral y rehabilitamos a ese paciente con el uso de un calzado adecuado, de una plantilla personalizada de descarga, ese paciente regresará al mes o antes con una nueva lesión. Ok, entonces el estudio baropodométrico de la marcha también sirve para evitar una recaída de un paciente que ya tuvo pie diabético, que ya perdió un dedo, que ya perdió medio pie, y esto nos ayuda a ver un análisis muy preciso de cómo está pisando para que ese pie o lo que queda del pie tenga una recaída y ponga en riesgo ahora sí lo que es la extremidad, ¿no? Claro, existe un fenómeno muy importante que se llama fenómeno de transferencia de cargas. Cuando a un paciente le quitaron su primer dedito o su segundo dedito
por una infección y que tuvo la oportunidad de sanar, pero ya no tiene su dedo, si el paciente no se hace una evaluación sobre dónde se incrementaron los puntos de presión con los que cargaba ese dedito, el pie está en riesgo. El pie está en riesgo de sufrir una nueva lesión por transferencia de las cargas, porque ese dedito ya no está ahí. Entonces hay que hacerle una plantilla personalizada para evitar que vuelva a lesionarse. Nada, pues cuando tengan algún dolor de su pie, es muy probable que todo radica en una desalineación de su pie. Acudan a una valoración, acudan a identificar, quizá es un problema que puede solucionarse de manera sencilla, con unas plantillas personalizadas, sofisticadas. Son plantillas que se elaboran en impresoras digitales, en CAD/CAM. Ya no hacemos nada de manera artesanal. La precisión de las descargas es mejor. Claro, o sea, hay que apoyarnos de la tecnología y las plantillas que se elaboran para corregir una desalineación son precisas. Okay. Muchas gracias, Sixto. Sixto, cirujano podiatra, yo soy el doctor Flores Nazario y acuérdate, muchos de los problemas de rodilla, de cadera o de columna empiezan en los pies y si lo que hacemos, algo de lo que más hacemos es caminar, tenemos que nosotros que realizarnos un estudio de cómo estamos pisando, cómo estamos caminando, porque es muy importante cuidar nuestros pies. Pon tus pies en las mejores manos. Muchas gracias.